Bueno, muy buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Muchísimas gracias por estar revisando este material pedagógico alrededor del tema de consulta previa. Hoy tenemos nuestra segunda clase de este módulo en el que estamos trabajando los derechos étnicos, los derechos de las comunidades negras y de las comunidades indígenas. Ayer estuvimos haciendo una clase introductoria. Ustedes tienen una tarea que van a revisar, van a ver ese video y van a tener la oportunidad de conversar sobre el mismo. Quiero presentarles al profesor y al doctor Jairo Castro, que es licenciado en Educación Popular, trabaja en el Ministerio de Salud en este momento justamente con comunidades negras y es especialista en paz y desarrollo territorial. Entonces con él vamos a tener una conversa. Ahora le voy a dar la palabra a Jairo para que se presente y también no hay ningún problema en mi presentación cuando quieras intervenir, no hay ningún problema porque es un repaso simplemente que estamos haciendo. La clase de hoy tiene solamente 3 momentos. El primer momento es el repaso, pero es un repaso que va a estar conectado con el conversatorio que vamos a tener con Jairo Castro. Un repaso en donde vamos a retomar algunos elementos de los que planteamos ayer, porque recuerden que este módulo es sobre la legislación y los derechos de las comunidades étnicas. El segundo segmento de la clase va a ser concentrarnos en una experiencia, que es la experiencia de Amundí. Ahí valga decir que tanto Jairo Castro como yo participamos de esa experiencia en Amundí entre el 2008 y el 2011, que fue un proceso de consulta previa que les vamos a comentar. Y el tercer y último segmento va a ser la reconstrucción de un caso que junto con el caso de los Igua es un caso emblemático. Se trata de un caso que está ubicado en el Bajo Atrato, y es importante porque ese caso recoge dos elementos que son claves. El primero es que es un caso en donde participan tanto comunidades negras como comunidades indígenas. El segundo, bueno, yo diría 3 entonces. El segundo es que el proceso fue totalmente irregular, se hicieron unas reuniones con unos líderes, pero no se le consultó a las comunidades que están allá. Y el tercero es que hubo un papel fundamental de la Corte Constitucional que declaró, la Corte Constitucional, que declaró que ese proceso no iba a avanzar, no avanzaría, suspendió las exploraciones que estaba haciendo una compañía, y entonces ese pronunciamiento de la Corte para mí es muy importante porque establece una jurisprudencia muy importante en el tema de los derechos de las comunidades negras y las comunidades indígenas, de los dos. Y cierro esta introducción diciéndoles que mañana no, la próxima clase tendremos a la doctora Diana Cruz. Es una abogada indígena que trabaja todos los temas de reivindicación de las comunidades indígenas y de consulta previa del derecho indígena. Entonces con ella vamos a tener la oportunidad de trabajar esa otra dimensión, que es la dimensión de los indígenas, porque ayer fue mucho de comunidades negras. Hoy vamos a mirar las dos cosas, pero con Jairo vamos a profundizar en el tema de comunidades negras, pero referidos a experiencias concretas, que es uno de los objetivos de este diplomado. Es que no nos quedemos solamente con el marco normativo y nada más, y todo eso, sino que vamos y profundicemos. Recuerden que en los siguientes módulos vamos a trabajar con ustedes ya mecanismos, procedimientos, espacios, actores y demás, aunque vamos a tocar ahorita algo de los actores. Entonces le doy la palabra a Jairo para que termine de presentarse y también nos cuente qué es lo que está haciendo allá en Bogotá con el ministerio, su militancia en el proceso de comunidades negras y cualquier cosa que nos pueda servir para esta carta, para esta clase. Listo. Muchas gracias, profe Miller. Pues bueno, como profe Miller ya lo dijo, mi nombre es Jairo Enrique Castro, nacido y criado en Cali, de familia chocuana y tumaqueña, pequeña mezcla. Pues he tenido la fortuna, diría yo, de hacer algunos estudios. Soy licenciado en Educación Popular de la Universidad del Valle y especialista en paz y desarrollo territorial, ¿cierto? Además de eso,
digamos que es lo que ha impulsado de alguna manera a realizar esos estudios, es, digamos, toda la experiencia y la fortuna de haber compartido, de haber, digamos, iniciado mi formación en una organización de comunidades negras que específicamente se llama Comajaná, situada en Cali, que en su momento estuvo, digamos, en todos los procesos de consulta previa, pero sobre todo de construcción de lo que fue y ha sido el proceso de comunidades negras en el país. Digamos, es una organización. En este momento tengo la oportunidad, digamos, desde el Ministerio de Salud, específicamente la Oficina de Promoción Social, a ser parte del equipo de trabajo étnico, ¿sí? Y específicamente eh, digamos, en la responsabilidad de todo lo que tiene que ver con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Y ahí en el ejercicio tiene que ver básicamente cómo eh, todos los elementos de salud entran, digamos, con mi acompañamiento tanto técnico y por esencia pedagógica, que ese es un ya elemento de lo que yo hago y de lo que me gusta, cómo ayudo a que, digamos, desde las diferentes estancias en salud quede inmerso todo el tema de reconocimiento de los saberes propios de las comunidades negras, afrodescendientes y raizales y palenqueras. De hecho, incluso en este momento está, digamos, como la responsabilidad de dos, bueno, son más, pero dos procesos específicos. Uno que tiene que ver con eh, el apoyo técnico en un proyecto de plan de desarrollo, básicamente, que busca básicamente eh, la construcción, algunos elementos para la construcción de, digamos, la dimensión de salud propia, ¿sí? Del modelo de salud propia, ¿sí? Entonces, para eso, digamos, hay un proyecto específicamente que se empieza a implementar ahorita a finales de este mes y hasta noviembre. Y el segundo tiene que ver, en cumplimiento de ese mismo, tiene que ver con los lineamientos. De hecho, hay los lineamientos, es lo que da la salida de este proyecto que se va a implementar. Todo esto dado de alguna manera, bueno, y el tercer elemento tiene que ver con el apoyo que estoy brindando en la construcción del decreto que se está haciendo, dado a que no haya pasado, digamos, la reforma a la salud, donde estaban planteados los elementos que permitiera de alguna manera lo que digo, el modelo de salud, que sigue, porque eso está establecido desde el plan de desarrollo, ¿sí? Digamos, en términos generales, es como el ejercicio que hoy estoy haciendo aquí desde la oficina de promoción social, ¿sí? Desde la población. Muy bien, ahí Jairo, ahorita seguramente vamos a nuevamente a retomar un elemento que conversamos ayer. Yo ayer contacté a Jairo, bueno, desde hace rato lo había contactado porque queremos incluso seguir en esos ejercicios pedagógicos y de formación con ustedes, con las comunidades, con las organizaciones. Te ubico, Jairo, este es un diplomado que va a llegar a más de 2.000 personas, en donde están profesionales y líderes comunitarios. Entonces, probablemente en nuestro auditorio hay abogados, hay líderes, hay profesionales. Entonces, lo que queremos es movernos dentro de una perspectiva teórica, conceptual, que fue un poco lo que comenzamos ayer, pero también normativa, pero también desde cosas muy concretas, propiamente de lo que tiene que ver con las experiencias concretas, porque también la idea es que este diplomado le sirva a la gente y que tenga herramientas muy concretas para el trabajo que la gente hace. Bueno, Jairo y yo, pues somos caleños, somos amigos, somos compadres, somos compañeros también de la organización. Y como buenos caleños, me disculparán las personas que no son de Cali, pero sí seguro, creo que muchos comparten con nosotros una afición. Ayer abrimos la clase con Joe Arroyo, No le pegue a la negra. Hoy vamos a abrir la clase con otra canción. Una canción que yo sé que a Jairo le gusta mucho, no se la he dicho, pero sé que le gusta mucho, entonces quiero que escuchen un pedacito de esta canción que creo que les va a gustar muchísimo, como nos gusta a Jairo y a mí.
¿Me confirmas que se está escuchando? Sí, perfecto. Tan grande como un caserío, tan grande como un caserío, te voy a decir los complementos, que me sirva para un refugio, me cobije los huracanes, a salvo de las inundaciones y las inclemencias hay del tiempo. Bueno, Jairo, ahí dejé, lo voy a dejar allá como debajo, como de fondo, para comenzar a construir contigo una conversación. Muy bien. Entonces, y hemos pensado en estos recursos que estamos compartiendo con los estudiantes, porque primero forma parte de nuestra cultura, pero también la idea es que la consulta previa, como uno de los elementos y uno de los mecanismos, al igual que la ley 70, al igual que el modelo propio de salud y otros temas, van construyendo como ese proyecto de las comunidades étnicas, tanto las comunidades indígenas como las comunidades negras. Entonces, no sé, esta canción y esta música allá en la nevera, ¿qué te genera, Jairo? Claro, primero, esa canción me hace acordar de dos cosas. Uno, de un ejercicio que debemos retomar, ¿sí? Ya digamos en lo personal, y es hablar de la historia de las canciones, pero no la historia de la construcción de la canción, sino aquellas historias que giran que hemos vivido alrededor de esas canciones. Y esta en particular, pues hace mucho, tiene muchas historias y sobre todo los procesos de construcción y de acompañamiento que hicimos en ciertos momentos de nuestra vida cuando trabajamos en Juan Bosco, ¿sí? Muy relacionado, digamos, al tema de educar en la calle. Entonces, cuando la pusiste de una, me evoqué, me trasladé a todos esos momentos de trabajo con jóvenes en Juan Bosco. Además, porque tiene digamos, muchos elementos, no solamente, digamos, del recuerdo, sino muchos elementos para trabajar, digamos, todo aquellos procesos organizativos desde lo pedagógico, desde lo metodológico, pero sobre todo desde la vivencia con la gente. Esa canción sí sirve mucho para la reflexión desde allí, pero también para la misma práctica. Entonces me evocó, digamos, todos esos tipos de cosas, pero también de evidencias específicas con los muchachos, con los jóvenes en ese momento. Vale, muchas gracias, Jairo. Como les digo, lo vamos a dejar un ratico. Yo voy a hacer un repaso general, Jairo. Quisiera que ahí me vayas acompañando y si tienes algún tipo de aporte desde lo que estás haciendo en Bogotá, lo puedes hacer. Entonces voy a compartir una presentación muy concreta de lo que estamos trabajando. Deme un minuto. Ajá. Esta es la presentación de la segunda clase. Por favor, me confirmas si se está proyectando. Sí, aquí lo veo perfectamente. Bueno, muy bien. Entonces voy a hacer pantalla completa para recuperar algunos temas de lo que trabajamos ayer, porque quiero conectarlo con lo que estamos trabajando en este módulo. Entonces, como les había dicho, el diplomado sobre consulta previa y consentimiento informado, esta es la clase número 10, en la cual queremos como afianzar nuestros conocimientos. Ayer estábamos hablando de un elemento muy importante porque esta primera parte, esta primera sesión que tiene 3 clases,
El nombre que le hemos puesto es del colonialismo y la esclavitud, entre paréntesis, esclavización a la consulta previa, lucha, reconocimiento, transformación de los derechos humanos y colectivos étnicos en Colombia. Esta es la clase 2, entonces la idea es como afianzar. La idea de la clase es retomar algunas nociones que ya trabajamos mañana, pero no nos vamos a detener porque ayer la clase fueron 2 horas hablando del tema. Lo segundo es conocer la implementación del proceso de consulta previa en la institucionalidad y en los territorios, particularmente el caso de consulta previa, y analizar las disputas y tensiones que se dan en los territorios. Sobre este último elemento es muy importante señalar, queridos estudiantes, 2 cosas que ha planteado Jairo, que son normativas y que tienen que ver con todos esos elementos que hemos planteado. El primer elemento es la construcción del decreto, y no solamente a Jairo le toca, en este caso este decreto, pero le va a tocar muchos actos administrativos que tienen que ver con la salud de las comunidades negras. Y el otro tema de las tensiones es porque también se está construyendo, como bien lo mencionó Jairo, ya tenemos un borrador de la reforma a la salud, y en una parte de ese documento borrador que va a ir a la discusión en esta legislatura que tenemos ahora en el Congreso, habla de la importancia de la consulta previa frente a los procesos, los tratamientos, las investigaciones que se hagan en consulta previa. De hecho, Jairo me estaba contando que incluso la misma ley está pidiendo a la comunidad que sea sometida a consulta previa. También hay otro tema que también le vamos a preguntar ahora más adelante a Jairo, en relación a unas intervenciones que va a hacer el sector de infraestructura del ministerio en Buenaventura, específicamente con la construcción de una infraestructura hospitalaria, y en donde es necesario que se haga la consulta previa. Esto que estoy mencionando, lo menciono es que, y con base también en la pregunta que nos hicimos, más bien en el título de la pregunta, de esta clase y de estas sesiones que tenemos, es que lo normativo es una conquista. De hecho, toda la jurisprudencia que hay, las sentencias que hay, la ley 70, el mismo decreto que establece la consulta previa, es el resultado de la lucha de las comunidades. O sea, aquí no hay nada es regalado, nada es porque el Estado tan buena persona con nosotros, no. Y de eso me entenderán perfectamente los abogados y las abogadas que nos acompañan en esta clase, porque yo ayer les comentaba, el punto de partida mía, incluso cuando hablé del contrato social, es desde la Revolución Francesa, pero desde antes, lo que precede al derecho, a la legislación, es definitivamente una lucha, en ese caso la Revolución Francesa. Muy bien, ahí está la canción. Aquí es muy importante este recorrido, este camino. Ahí quiero darle ¿cómo se dice? Los créditos a la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, que ha construido estos referentes que son muy importantes. Recordemos que la dirección de la Autoridad de Comunidades Negras se estableció en el 2019. Antes era como un grupo que trabajaba el tema de la consulta previa, pero rápidamente hay hitos muy importantes en este proceso que tienen que ver, ayer lo hablábamos, Jairo, chévere, porque también quisiera escuchar tu opinión sobre dos hitos que me parecen claves, y son el del 57 y el del 89, que están viendo ahí pongo mi puntero láser para señalarlos. Este del 57 y este del 89, Jairo. Y te quiero preguntar. Pero está la presentación inicial. Y entonces no ha avanzado. Sí, eso, ahí. Listo, entonces ahí ya se ve. Sí, ahí se ve el camino recorrido. El camino, listo. Si la proyecto, entonces ya se ve proyectado. Sí, se ve el camino, como te digo. Por eso, ahí se está viendo el camino. Sí, se está viendo el camino con cada uno de los hitos. Perfecto, entonces yo quisiera pararme sobre todo en estos dos que son claves para nosotros. Después hay un tema, ahí no aparece específicamente, porque esto es de todas las comunidades indígenas y aborígenes. Aquí entre el 91 y el 97
aparece la ley 70. Pero, Jairo, quiero centrarme en estos dos, porque ayer una discusión muy interesante, y quisiera conocer tu opinión, es que entre el convenio 107 del 57 de Naciones Unidas y el convenio 169 del 89, que es después asumido a través de la ley 21 del 91, donde se ratifica el convenio, hay dos enfoques conceptuales importantes. En el 57, recordemos que estábamos en el momento de la posguerra, entonces lo que se pretendía era que las condiciones de las comunidades indígenas y aborígenes, es decir, las comunidades negras, fueran mejores, porque la perspectiva que existía era que se asimilaran y que se integraran al modelo económico, es decir, a la sociedad. Es decir, ese convenio está planteado en un enfoque de desarrollo en donde hacia el futuro no se veía que las comunidades indígenas y los grupos aborígenes en el mundo, entre ellos las comunidades negras, fueran a pervivir, sino que se asimilaran al modelo económico. Eso es una cosa muy importante. Mientras que el convenio 169 en el 89 ya va a hablar de otro tema, y es la pervivencia de los grupos, la importancia de la pervivencia de los grupos. Ahí hay un cambio totalmente distinto, Jairo. Te escuchamos. No, sí hay un cambio enorme, pero aún uno sigue, digamos, encontrando, si se quiere, a hoy, aunque hay avances, ¿cierto? Frente a, en términos organizativos, e incluso en términos conceptuales, porque se ha mantenido, digamos, una lucha constante. Es decir, lo que hoy tenemos y lo que se ha ganado ha sido, como dice la canción del Gran Combo, de arroz con habichuela. O sea, eso no es llegar, cortar y pegar, no, eso es paso a paso, ¿sí? Y eso ha dado a que, digamos, en cada una de las épocas se vaya avanzando, digamos, en esos ejercicios de construcción, pero que es, como digo, ha sido una lucha permanente, constante, ¿cierto? El tema de la resistencia. Pero también eso es producto a que las mismas comunidades también se han venido visualizando de manera distinta, es decir, y han venido aprendiendo también, es decir, ese aprendizaje no ha sido un tema quieto, sino que ha sido un tema de manera constante, donde en cada época ha habido un granito de arena que ha venido como aportando, digamos, a esas mismas claridades. Aunque me imagino que lo vas a mencionar, digamos, haciendo el recorrido del camino, aún con todos esos avances, uno todavía percibe esas resistencias a poder hacer, para que se pueda hacer, digamos, ese reconocimiento de lo que realmente son las comunidades étnicas en el país. Y no solamente el reconocimiento se da en la instalación de un documento o una palabra en un papel, sino en la realidad. Es decir, que se pueda acceder de facto, si se puede decir de esa manera, a gozar realmente el tema de sus derechos, ¿sí? Y uno también puede ir mirando la evolución en año tras año de eso. Es decir, el goce de los derechos no es solamente el tema de lo que se plantea, por ejemplo, con relación a género, la lucha que hay de que se incluya en la escritura el, ol y tal, el él, el ellos, etcétera, etcétera. Y, digamos, se hace esa discusión, que para mí necesariamente no es un tema de fondo, pero que en la vida cotidiana no se asume las posturas que se tienen que asumir, ¿sí? Es Entonces, correcto. planteo eso como ejemplo, porque si es claro de que no están en el mar, no se ha hecho todas, digamos, esos elementos, pero sí uno puede ir visualizando cosas que en lo cotidiano que son hoy mucho más visibles, en cosas muy concretas. Entonces, claro, ese concepto se puede evidenciar, digamos,
o esos conceptos, esos cambios que se han venido teniendo, se puede ir visualizando en la postura política y ética que han asumido las comunidades también, ¿sí? Es Como el correcto. elemento de transformación, digamos, a partir de esa resistencia. Es No, como y el análisis de lo que puedo plantear desde allí. no, y es que lo que tú planteas me parece muy interesante porque ahorita en el conversatorio la idea es que retomemos esto que estás diciendo, pero ya en el plano de las tensiones y de las situaciones que se dan, entendiendo perfectamente que tú eres un funcionario, pero además de funcionario eres ciudadano. Entonces, has planteado un elemento que me parece clave y que aterriza justamente lo que trabajé ayer, porque ayer, debo decirlo, fue una clase bastante magistral, bastante teórica sobre la normatividad, pero tú nos llevas a tu escenario y es que, ojo, la norma está ahí, pero si no hay una movilización social, si no hay una conciencia, si no hay un debate, un compromiso, unas interacciones que muchas veces incluso son conflictivas con el establecimiento, pues entonces la cosa se queda ahí. Entonces, bien, pero quería señalar esto y me parece muy interesante que tú lo plantees. Voy esta otra parte la voy a mirar de manera muy rápida, que es el convenio 169, también lo vimos ayer, pero la pepita del convenio es que se le debe consultar a las comunidades étnicas mediante procedimientos apropiados y en particular a través de las instituciones representativas, cualquier cosa que se haga en el territorio. Proyecto en el territorio, cualquier proyecto, obra, intervención, actividad legislativa. Entonces, este convenio 169 es muy importante y, ojo, yo desde ayer vengo insistiendo en algo, no se me pierdan y por favor, probablemente el próximo fin de semana en la plataforma van a encontrar algunos materiales de soporte. Les voy a entregar el convenio 169, la ley 70, la ley indígena, el decreto que reglamenta la consulta previa y demás, exactamente por lo que estamos hablando, porque son conquistas de las comunidades indígenas y aborígenes, como se llaman o tribales, como se llama en el convenio. Yo ayer les decía que esto que les voy a mostrar es un recorrido muy rápido, toda esta información ustedes la van a tener. Arranca un convenio internacional, bajamos a la constitución política, desde ya forma parte de lo que llamamos el bloque de constitucionalidad. Entonces el convenio 169 y toda la norma internacional que hay ya forma parte de lo que se llama el bloque del bloque de constitucionalidad, y eso tiene una importancia muy importante. Eso tiene una importancia muy importante porque es vinculante. Es decir, ay, no, yo hago consulta previa porque es muy importante, ay, yo hago consulta previa porque me toca. No, hace consulta previa porque es vinculante, porque es un derecho de las comunidades. Después vienen leyes, decretos, directivas, procedimientos y guías. Ayer teníamos una conversación con Jairo, de la cual seguramente vamos a conversar ahorita porque ya vamos a pasar. Ha sido un conversatorio, pero después de este conversatorio que vamos a proponer, vamos a hacer un pequeño pare para tomar una agüita, para tomar aire y también para que ustedes puedan hacer su pausa activa. Pero ayer conversábamos con Jairo un tema que lo vamos a trabajar luego y que está por acá en los procedimientos, en las directivas, procedimientos y en las guías. Y fíjense ustedes cómo esa tensión que yo les planteaba entre el convenio 107 y el convenio 169, es decir, desde los años 50 hasta los años 80, se expresa, incluso hasta hace muy poquito, hasta el 2020, en donde el primer paso para construir la consulta previa era una certificación si había o no había comunidades indígenas y comunidades negras. Como dicen los youtubers ahora, hágame el bendito favor. Es decir, no señor, o sea, las comunidades están allí y lo que no se va a certificar la presencia, porque es que estamos aquí hace muchísimos años. Para que tú lo sepas, Jairo, ayer yo hacía una reflexión muy importante con la gente, en donde les decía que incluso en Tierra Adentro, en Ciudad Perdida, en algunos monumentos de los Maya, en algunos monumentos de los Inca, hay vestigios que indican que incluso antes de la colonia, antes de la llegada de los españoles, hay presencia de comunidades negras y de comunidades indígenas, por supuesto, siempre, y que después se incrementa mucho más con la trata transatlántica. Entonces, casi que, y la Constitución claramente lo dice, este es un país pluriétnico, multicultural. Entonces, ¿cómo así que nos van a decir si estamos o no estamos?
o si ustedes, los que me están escuchando ahora, de comunidades negras o de comunidades indígenas, muchos de los cuales probablemente están en los territorios, o los abogados, los profesionales que nos están escuchando que asesoran procesos de consulta previa, ¿cómo decir que hay que certificar que estamos en el territorio? No, lo que hay que definir es la determinación y la procedencia. ¿Esto qué significa? Si hay las condiciones para hacer consulta previa. Hay unos pocos temas en los cuales no se debe hacer consulta previa, pero la mayoría, y el criterio clave ahí, es que la consulta previa se da cuando la decisión que se va a tomar, repito, proyecto, obra, actividad o acción legislativa, afecte la vida, la cultura, las condiciones físicas, ambientales, culturales, simbólicas de las comunidades indígenas y de las comunidades negras. Casi que cualquier cosa que se haga, yo ayer ponía el ejemplo de la casa. Si aquí en mi casa alguien viene a ponerme una antena de televisión que va a favorecer a toda la comunidad y me va a favorecer a mí también, primero yo tengo que saber cuáles son los impactos, pero además yo tengo que decir si sí permito que se haga o no permito que se haga. La antena puede ser muy buena porque me va a mejorar la conectividad, pero también sabemos que puede tener una afectación en la salud. Sí, entonces, mira, dale, tiene la palabra, Jairo. Es que ahorita que estás hablando del asunto me hizo acordar con el tema de pandemia, por ejemplo, en San Andrés, no, perdón, de lo del huracán en San Andrés. Sí, correcto. Sí, está bien dicho. Pues resulta que cuando empezaron con todo el tema de la construcción de San Andrés, pues construyeron efectivamente un hospital de segundo nivel, ¿cierto? Y digamos, una de las excepciones que se tiene en cuenta es el tema que acabaste de decir, es decir, se estaba en una calamidad, etcétera, etcétera, que se podría asumir como uno de los elementos de excepción para el caso de consulta previa. Pues no, posteriormente, después de haber hecho todo el ejercicio de construcción, que es muy parecido a lo de Jamundí, ¿cierto? De la experiencia de Jamundí, pues obviamente se hizo todo el ejercicio, algo así, lo que se tenía que haber hecho primero, que era la consulta para ver si se podía hacer todo el ejercicio de construcción, tuvo que hacerlo después cuando ya estaban en la construcción, que es el mismo caso de Jamundí, ¿cierto? Es decir, aún así, teniendo esos elementos de excepción, se plantea que necesariamente también hay que tener en cuenta el tema de consulta previa. Y ahí ubico un ejercicio que me parece importante y que yo creo que ustedes, que tú ya lo has trabajado, y es que el tema de consulta previa va mucho más allá de que digamos, entre comillas, se autorice en cualquier papel a través de una reunión X o Y, sino que va en términos básicamente de lo que estás planteando con el ejemplo de la ventana de tu casa. Es decir, se debe generar todo un proceso donde se le presente a las comunidades cómo es el proyecto, qué se espera del proyecto, pero también hay que mirar el nivel de no solamente el nivel de afectación que pueda tener la implementación de ese proyecto en el territorio para las comunidades, ¿cierto? Y a partir de ahí, todo el tema de mitigación. Eso implica que no es un ejercicio de simplemente negociar, venga, fírmeme aquí, que nos reunimos, y aquí están las actas y vuelvo y salgo, y ese es el tema de consulta, no. Y el segundo elemento que quiero plantear allí, que yo me imagino que ya lo has ubicado, y es que hay unos parámetros establecidos, digamos, o unos pasos para la realización de la consulta, pero también en términos de su implementación, es importante que se tenga en cuenta que depende también de las dinámicas propias de cada uno de los territorios. Es decir, aunque hay unos elementos generales para la implementación de la consulta, si se quiere, y no sé si pueda el término que voy a utilizar esté bien dicho o bien ubicado, si requiere la dinámica metodológica para la implementación, depende de la dinámica de cada uno de los territorios. Entonces, eso no es como una receta, ¿sí? Que se asuma como una especie
de receta donde se diga esto es aquí, entonces opera de la misma manera para toda parte. No, cada territorio tiene su dinámica y se debe respetar y se debe adecuar esa implementación en territorio de acuerdo a las dinámicas propias. Esos dos elementos lo quería decir porque me parece importante el ejemplo que colocaste con el tema de la ventana, que da pie precisamente para hacer ese análisis o esa reflexión. Muchas gracias, es correcto, pero ahora yo voy a necesitar un aporte más tuyo, vamos a arrancar. Yo te voy a proponer una cosa, aquí ya viene el conversatorio, esta primera parte es la más larguita, aquí estoy revisando también el tiempo para no agotar a la gente, ya llevamos más o menos media hora, este primer segmento es el más largo, pero para que antes de hacer el pare, te quisiera pedir que retomáramos esto, igual lo voy a retomar ahora, la importancia de la normatividad, la descripción de lo que se hace desde el Ministerio, desde lo que el Ministerio del Interior hace en el marco de consulta previa, y las tensiones y resolución de conflictos de los actores del proceso. Ahí, en esa tercera, me gustaría mucho que pudiéramos hablar, que pudieras ampliar lo que trabajaste en la primera, en tu presentación, sobre esas dos tareas que estás desarrollando en el Ministerio de Salud, ¿vale? Bueno, nuevamente muy buenas tardes, queridos estudiantes. Retomamos esta conversación que tenemos con Jairo Castro. Ahora también se va a integrar otro funcionario del ministerio, que también vamos a hacer este conversatorio, porque recuerden que la clase de ayer fue sobre normatividad, sobre todo el tema, todo el transcurrir tanto histórico como normativo para llegar al tema de consulta previa. Y el conversatorio va a girar en torno a lo que hace el Ministerio de Salud, a lo que hace el Ministerio del Interior, particularmente la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, pero en este conversatorio, en este momento, con David y con Jairo, que espero que David se presente, ya Jairo lo hizo. Lo que queremos es profundizar ese tema de consulta previa al lado de esos ejercicios que ustedes hacen cotidianamente allá en el Ministerio de Salud, que es muy importante. De hecho, el trabajo que se está haciendo en el marco del modelo de salud propio, los compromisos que hay de plan de desarrollo en el tema de salud, de la Comisión Tercera del Espacio Nacional de Consulta Previa, entiendo que es específicamente de temas de salud, entonces es un caso específico. Y en la última fase, quisiéramos de todas maneras que nos acompañaras con tus aportes, David. Vamos con Jairo a hablar un poco de una experiencia que Jairo tuvo junto conmigo en Jamundí, porque queremos que estas clases de este diplomado que está ofreciendo la Defensoría del Pueblo a profesionales, a líderes comunitarios y organizaciones sociales, tenga ese elemento conceptual, pero también tenga ese elemento concreto. Y ustedes cotidianamente, todos los días, ahí veo que están trabajando unos estudios previos para trabajar todo el tema de salud en las comunidades negras. Entonces, ¿qué queremos? Y yo les voy a ir preguntando y queremos armar una conversación alrededor de ese tema. Rápidamente, para contarte que ya les había dicho a la gente un poco este proceso, que es todo el proceso que hemos vivido, pero aquí hay un elemento central, David, antes de darte la palabra para que te presentes, es el acuerdo 169 del 89, que da lugar a través de la ley, 2 años después, de la ley 21 del 91, que es lo que le da vida realmente a la consulta previa en Colombia. No tenemos aquí en Colombia no tenemos realmente una ley estatutaria ni ordinaria. Lo que tenemos es un compendio administrativo, jurídico, que tiene el convenio 169, la Constitución y su bloque de constitucionalidad, las leyes, los decretos, las directivas, los procedimientos y las guías. De hecho, una tarea que tienen los estudiantes, aprovecho para recordarles, de la clase anterior, es revisar un programa de Zona Franca en donde se plantea la reforma de la consulta previa. En ese programa participa, por supuesto, el presentador, un periodista que también va metiendo ahí su punto de vista, un congresista de Cambio Radical, un líder comunitario y un funcionario de la Fundación Pares. Entonces, como ves, hay todo un debate sobre si la consulta previa debe llevarse a una ley estatutaria u ordinaria para meterla en cintura, como yo he dicho. Me parece que con lo que hay es suficiente y también esa es otra tarea que tiene la gente.
Entonces te doy la palabra ahí para que te presentes, tu formación, lo que haces allá en el ministerio y seguimos con el conversatorio. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Miller, y a los estudiantes que están en este momento conectados. Efectivamente, mi nombre es David Largacha, yo soy enfermero de profesión. Tengo una especialidad en epidemiología y pues hace poco terminé una maestría en salud pública. En estos momentos estamos en el ministerio acompañando desde la Oficina de Promoción Social los temas que tienen que ver con comunidades étnicas o el grupo de asuntos étnicos. ¿Esto con qué tiene que ver? Con comunidades indígenas y también con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Ajá. Para el ministerio, para la Oficina de Promoción Social, hablar o estar en un grupo de asuntos étnicos, sí o sí tenemos que hablar de consulta previa. Este es un espacio que se han ganado las comunidades, usted lo ha dicho a través del convenio 169, ratificado con la ley 21, y son unos espacios que nosotros como, y lo digo en el entendido que también soy comunidad étnica, deben respetarse, deben validarse, deben mostrarse, y dejar en el entendido de que las comunidades tienen unas formas distintas en su relacionamiento social, político y en este caso en sus formas de atención en salud. Entonces, cualquier tema, cualquier acción que este ministerio vaya a realizar con las comunidades étnicas, llámese indígenas, llámese comunidades negras, tiene que pasar si procede o no, porque también aquí entra el Ministerio del Interior, donde da unas procedencias si se hace o no una consulta. Y si sí, tiene que pasar pues por la revisión, por la validación, por la concertación en espacios con las comunidades. Sabemos que existe un espacio para ello, que es el Espacio Nacional de Consulta Previa, tiene unas comisiones y a su vez tiene unas subcomisiones. Para el caso de nosotros, en el Ministerio de Salud, trabajamos todos estos temas con la Comisión Tercera y en especial con la Subcomisión de Salud. Hemos hecho una cantidad de ejercicios desde que estoy en este ministerio. El año pasado se presentó y ustedes se dieron cuenta. La reforma, el proyecto de ley 339 que buscaba la reforma al sistema de salud. Ese fue un ejercicio reciente en el que se mostró cómo se hace una consulta previa, en este caso de reforma a la salud. Gracias, Miller, y aquí voy a estar acompañándolos en este conversatorio. Vale, entonces arranco. Muchas gracias, David, por tus aportes y muchas gracias por acompañarnos. Como he insistido reiteradamente, me interesa muchísimo que los estudiantes tengan la posibilidad de... Se me paró esto. Tengan la posibilidad de... Ahora sí. De conocer experiencias concretas. Porque a veces los profesores, me incluyo ahí, somos muy carretudos. Yo soy un profesor de la Universidad del Valle y estoy aquí como docente en este, y somos a veces muy carretudos, entonces nos interesa también que los estudiantes tengan la posibilidad de hacer esa confrontación. Y arranco por esa pregunta para ti y para Jairo. ¿Cómo se ha dado? Voy a poner acá otra vez esta diapositiva. ¿Cómo se ha dado, sobre todo ese tercer elemento, cómo se ha dado ese proceso de interacción con las comunidades? ¿Qué conflicto? Primero, ¿cuáles son los actores que participan? Tú hablabas de la comisión del Espacio Nacional, hablabas de la comisión y unas subcomisiones. ¿Qué otros actores participan en ese proceso, además de las comunidades y el ministerio? Y segundo, ¿cuáles son como los conflictos, las tensiones que se han dado en ese proceso de que ustedes trabajan desde el tema de la salud? Y una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es lo que varias veces he escuchado a Jairo, que es el famoso modelo propio de salud de las comunidades negras. Bueno, Miller, sí, les comentaba al inicio que para realizarse el espacio de consulta se hace bajo unos escenarios y bajo unos actores ya legalmente constituidos. En este caso es el Espacio Nacional de Consulta Previa, que es un espacio grande que a su vez tiene unas comisiones y unas subcomisiones. Para el tema de salud está la Comisión Tercera. Recuerden que estos comisionados son elegidos, ¿no?
y tienen llegan al espacio con la representatividad, pues, del lugar que los eligió. Entonces, ellos tienen la potestad para tomar decisiones, en este caso en el tema de salud, en todo lo que afecte a las comunidades negras, valga la redundancia, en temas de salud. Claro que hay conflictos, porque a veces se ha notado que en la toma de decisiones que se hacen en las sesiones de comisión, los comisionados pueden decir estamos de acuerdo con A, pero cuando el ministerio o cualquier otra entidad llega a los territorios, a veces nos damos cuenta de que el territorio no se ha dado cuenta ni siquiera de estos escenarios de concertación. Nunca nos dijeron, nunca nos consultaron, quién está allá representándome. Eso hemos notado cuando se hacen estos ejercicios. Me decían ustedes que de pronto se estaba estudiando la posibilidad decía el profe, de estudiar la consulta previa o de modificar la consulta previa, no sé, pero si fuera la oportunidad para revisar estos mecanismos que se utilizan al interior del proceso de consulta, para que de verdad esto llegue al territorio y que los territorios tomen las decisiones que de verdad los afectan. Ahora, David, enseguida vamos a revisar ahora vamos a entrar en un segundo momento para trabajar, para retomar un recorrido histórico que hemos venido haciendo. Y la última parte, que es una tarea que le vamos a dejar a la gente para que trabaje, es un caso en donde exactamente se presentó lo que estás diciendo, que es el caso de Mandé, que es en el bajo atrato con comunidades negras y con comunidades indígenas. Fueron los líderes los que negociaron con el ministerio y con la empresa. Perdón, ¿el caso de qué? ¿De qué comunidad? Mandé. Mandé. ¿Qué municipio? Mandé Norte. Es por allá por los lados de Murindó. Es en la, ¿cómo se llama esto? En la frontera entre Chocó y Antioquia. Y Antioquia. Ahorita lo vamos a ver. Incluso yo voy a poner un mapita y voy a hacer. Entonces, para que me guardes ese elemento ahí, David, guárdame ese elemento ahí porque es muy importante. Y Jairo lo decía ahora antes de que tú entraras, que sabíamos que estabas en otra actividad, es que la normatividad por sí sola no basta. Por eso nosotros siempre hablamos de proceso de consulta previa. La consulta previa no es un trámite solamente. Más allá, es todo un ejercicio social que debe involucrar a las comunidades de base. Por eso, en el segundo segmento de esta clase, Jairo nos va a contar, y bueno, yo también voy a meter la cuchara ahí, y tú también la puedes meter ahora que hablemos de esa experiencia en particular, que tiene cosas positivas y tiene cosas negativas, pero que fue la consulta previa que se hizo para la construcción de la cárcel de mediana y alta seguridad de Jamundí. Entonces, exactamente es lo que tú estás planteando cuando ustedes como ministerio llegan al territorio, se dan cuenta que las comunidades de base muchas veces no tienen mucha información y esa es una tensión. No sé si Jairo quisiera ampliar sobre esa pregunta de las tensiones que se dan entre la institucionalidad y la comunidad o en las comunidades mismas. No, sí, me parece importante empezar allí diciendo dos cosas. Lo primero es que en esa época que se dio, digamos, el tema de las construcciones de máxima seguridad, de las cárceles de máxima seguridad en el país, Jamundí, si se puede decir, quedó en la lista, digamos, de sectores para esa construcción. Ahí hay una cosa importante, decir que además de eso, ya de entrada genera una tensión. Venga, pero una emoción, Jairo. Ahorita no vamos a entrar en el Jamundí todavía. No, es sobre ministerio. El Ministerio de Salud, este ejercicio que ustedes están haciendo de acompañar a las comunidades para el cumplimiento de esos acuerdos que quedaron en el plan de desarrollo. En esa relación entre ministerio y comunidad, entre ministerio y otras instituciones, al interior del ministerio, tanto de ustedes como los encargados del tema de comunidades negras, afrodescendientes y tal, y otros sectores del ministerio, ¿qué tensiones se han dado? Ahora, después de una introducción que yo voy a hacer, vamos a retomar Jamundí. Listo. No, es decir, digamos, aunque hay compromisos por un lado establecidos, y voy a hablar directamente desde este gobierno, que quedaron ubicados en el plan de desarrollo,
hay todo el tema de una normatividad, etcétera, etcétera. Una primera tensión que yo puedo ubicar, digamos, en ese ejercicio, y es que el hecho de que ya exista o que ya haya una normatividad existente no implica que todos los estamentos que hay, digamos, en este caso del gobierno, no implica que los conozcan. Y eso ya genera inicialmente una primera barrera o dificultad. Sí, barrera o dificultad, ¿sí? Porque, digamos, en medio de ese mismo ejercicio y que hace parte de la labor que nosotros tenemos aquí, es también tratar de orientar lo que está establecido en la ley para que también se pueda entender. Pero ya de entrada sí supone una primera dificultad digamos, como de entendimiento. Eso Jairo, en primer lugar. antes de que continúe, yo quisiera, para que mis estudiantes tomen nota de una cosa muy importante, que también les vamos a dar una pequeña caja de herramientas, un compendio de normativas, pero es muy importante que los estudiantes, que entre los cuales muy seguramente van a haber funcionarios, sobre todo de la Defensoría del Pueblo, sería muy importante que retomaran ese compendio. Como yo les había dicho antes, hay unas directivas presidenciales, unos procedimientos y una guía. No sé si recuerda la conversación que teníamos ayer sobre el tema de certificación y procedencia, si procede o se determina que ahí se vaya a hacer. Eso está en una directiva que es la directiva, si no estoy mal, la directiva número 08 del 2020. Entonces, lo que ha sucedido, sí, es que se ha ido, y como lo planteaba David, hemos ido avanzando en unas metodologías que sean cada vez más participativas, cada vez más conectadas con el territorio, pero de nada sirve si también es el proceso, primero lo que dijiste, Jairo, el proceso de formación, primero lo que dijo David, que eso se conecte con que las comunidades en el territorio tengan claro las cosas. Y segundo, lo que estás planteando, que me parece de la mayor importancia, es que los funcionarios, no solamente del Ministerio del Interior, no solamente de la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, sino todos los funcionarios tengan por lo menos un acercamiento básico al tema de comunidades negras y de comunidades indígenas en general, y en particular de consulta previa. Listo, Jairo. No, continuando con lo que estás planteando, y voy a retomar algo lo que dice David, y es que el ejercicio de representatividad que de alguna manera está ubicado en el grupo de consulta previa, ¿cierto? En la comisión, necesariamente tiene que estar amarrado, digamos, a las realidades de base, para que pueda ser efectivo lo que se discuta y lo que se construya. Y yo sí ahí digo una cosa, no a per se por el solo hecho de ser delegado de una región, ¿cierto? Da por hecho que efectivamente eso vaya a estar conocido por las mismas organizaciones de base, ¿sí? O sea, hay que hacer un ejercicio constante que permita, casi que me atrevo a decir, como decían los viejos de manera muy sencilla, ¿cierto? Es decir, nosotros lo elegimos para que usted cumpla con lo que nosotros planteamos en territorio. O sea, que recoja las necesidades, que recoja, digamos, las orientaciones, etcétera, etcétera. Casi que eso igual está planteado desde la Constitución, y es el tema ¿cómo es que se llama este? El tema de se me olvida el nombre. Es decir, cada uno de los delegados se obedecen a un territorio, y en ese sentido, obedecer al territorio no significa que estén rodeados, digamos, funcionen de manera autónoma, desprendido, digamos, digamos, de la realidad. Porque o si no, digamos, muchas de las cosas que se puedan estar construyendo, que puedan ser muy bonitas, van a terminar siendo eso. Y coloco un ejemplo con relación a la construcción de los hospitales o los centros de salud en Buenaventura. Es decir, se tiene establecido desde el proyecto una estructura básica para que eso sea posible, pero puede estar muy bonito, puede estar muy distribuido en ciertos los elementos que se planteen, pero si eso no es visto a la luz del territorio,
y a la luz del territorio no solamente en las condiciones ambientales, etcétera, sino también el entendimiento de la misma comunidad, pues va a terminar siendo una estructura muy bonita, pero que en última no va a resolver las necesidades y el querer, digamos, de la comunidad. Y para eso es el tema de la consulta previa, ¿sí? Para eso es el tema de la consulta previa en un ejercicio intercultural para poderse entender y a partir de ese entendimiento poder construir, ¿sí? Y en ese sentido no es el tema de la imposición, llámese que vengamos de gobierno o que se vaya de gobierno, sino es el tema, básicamente es cómo se baja quien viene desde el Estado para poder entender esas realidades, no viceversa, ¿sí? Por eso digo que cualquier construcción que se haga desde el papel, el punto de partida no puede ser necesariamente la construcción de, digamos, de la entidad, de lo que ya tenga establecido, sino básicamente tiene que partir desde lo que se entiende del territorio y a partir de ahí poder hacer, digamos, como esos aportes. Y ahí podemos estar planteando todas las tensiones habidas por haber, en el entendido de que el principio es básicamente el ejercicio de los saberes ancestrales y no el ejercicio desde la práctica o el desarrollo, digamos, de las entidades. Y a partir de ahí es que se puede ir haciendo todo ese diálogo y ese cruce intercultural. Pero vuelvo y digo, ya per se sí entra ya un tema de conflicto por desconocimiento, por lo que se pueda, digamos, plantear, y el resto de la postura. Alguien me decía, esta mañana, con David que estábamos desayunando, un amigo que David me presentó, él decía, no, palabra más, palabra menos, ni siquiera es el entendimiento de la ley. Al llegar, digamos, a las comunidades, y me estaba hablando en términos de La Guajira, básicamente hay que llegar es con humildad ante la gente, ¿sí? Con humildad. Y la humildad te da poder que la gente te reciba con toda la confianza del mundo, pero también que te entiende frente a lo que, digamos, desde este lugar se lleva para poder hacer un ejercicio de construcción. Sí, me parece un elemento muy importante y lo recogíamos esta mañana en esa conversación. Es que hay un elemento, y muchas gracias por esas dos respuestas. Ya vamos a pasar al tercer Miller, para aportar un poco a lo que decía mi compañero. Sigue, David. ¿Me escuchas? Hace poco, este ministerio anda adelantando una consulta precisamente en el marco de una sentencia, la T333, que tiene que ver con el pueblo raizal y específicamente con Providencia. Ustedes saben que allá ocurrió hace unos años una situación, fue ¿cómo se llama? Un huracán que destruyó la ciudad. Y se vinieron una cantidad de acciones, tutelas y unos fallos, entre esos la T333. Una de las órdenes de ese fallo fue construir un hospital de segundo nivel. Este ministerio contrató estudios y todo, se hizo todo el proceso, pero hubo una partecita allí que era que la construcción, yo no soy ingeniero ni arquitecto, se hizo con unas especificaciones para vientos, creo que de tercer nivel, no sé, con normatividad colombiana. Cuando se llevó a consulta con los raizales, ellos dicen, no señor, ustedes en el continente no les llegan los huracanes que nos llegan a nosotros acá en la isla. ¿Por qué con la normatividad colombiana? ¿Por qué no la hicieron con la normatividad de los países de acá del Caribe? ¿Por qué no hablaron con República Dominicana? ¿Por qué no estudiaron a Cuba? Porque, bueno, todos esos países. Esa es una tensión que nos dimos cuenta, claro, pero es que el tema es Colombia y tenemos una normatividad. Entonces nos tocó jugar con todo eso y comenzar a ajustar, porque es que los raizales tenían razón. Los que están en el medio del mar son ellos, San Andrés y Providencia. Y esos ajustes hay que hacerlo, sobre todo cuando estamos en medio de una consulta previa. Y es que justamente eso que estás mencionando me parece clave, es porque hay un elemento central de la consulta previa, y es que es un diálogo intercultural. Ahí ni siquiera es un tema, entre comillas, de soberanía nacional. Es un diálogo intercultural en donde yo, como lo plantean ustedes dos, tengo que conocer las condiciones específicas en las que esa comunidad desarrolla su vida, su cultura, las condiciones específicas. Es que ahí es donde, que también fue un tema que conversamos ayer
en la clase y le pido el favor a los estudiantes que por favor retomen estos apuntes. Fíjense, estos apuntes que nos están haciendo los compañeros tan importantes como la consulta previa per se o la normatividad per se no te resuelve el asunto. Hay un diálogo intercultural que debe tener unas condiciones, que debe tener unos actores abiertos al diálogo y abiertos a las transformaciones necesarias de acuerdo a las condiciones allá. Y ahí queridos estudiantes, nos chocamos con algo que también conversamos un poco ayer y que lo vamos a mirar en otros módulos, que es el tema del centralismo, ¿no? Es muy fácil desde aquí, desde mi oficina, yo planificar, pero la comunidad es la que sabe qué es lo que le va a pasar y eso es lo que vamos a ver enseguida con el caso Jamundí. Ahora sí, más tarde le voy a preguntarle a Jairo sobre este tema. Hacemos aquí una pequeña pausa. No se me vayan, que la pausa es simplemente para que hagan el corte, porque como lo tenemos que hacer seguido, y yo me levanto un momentico que ya me va a ahorrar la poca raya que tengo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, estudiantes. Espero que hayan tenido la posibilidad de levantarse, a tomar agüita, hacer su pausa activa. En este segundo segmento, ya les habíamos dicho que el primer segmento era bastante largo, se nos ha comido 40 minutos, pero era muy necesario, además porque tenemos invitados de lujo que nos bajan lo que trabajamos ayer a la normatividad. Y una cosa que es muy importante es que mañana vamos a hablar también con una abogada indígena que vamos a trabajar este tema, pero ya con casos y con experiencias y con normatividad para comunidad indígena. Entonces, rápidamente les voy a hacer, vamos a retomar algunos elementos que planteamos ayer. Yo les decía que ayer, y también para que lo escuche David y Jairo, les decía que el problema de la historia, y aquí es, como les decía yo ayer, me estoy metiendo en unos terrenos, yo soy trabajador social, unos terrenos que probablemente a mí no me corresponden, que es el terreno de la jurisprudencia y el terreno de la historia. Pero cuando uno se pone a ver y a escuchar ese tema de la ley, de la paz total y de todos los procesos de paz, todos los violentólogos que han hablado, uno se pierde porque realmente, y yo planteaba ayer dos elementos históricos y de proceso social que me parecen interesantes. Lo primero es que, como lo dicen varios autores, Cristóbal Colón se murió sin saber que se había encontrado con América. El hombre estaba sano. El hombre murió pensando que estas eran las Indias occidentales, porque él lo que hizo fue trazar otro camino. Por eso aquí tenemos a Cristóbal Colón. El hombre lo que hizo fue trazar otro camino para llegar a las Indias. Ese fue el encargo que le hicieron los reyes católicos de España a este navegante genovés. Pero el segundo problema histórico que hay es pensar que por allá en los años 80 o 90 se hizo el primer tratado de paz en Colombia. No, el primer tratado de paz en Colombia se hizo en 1603. Ahorita lo vamos a ver. Y otra cosa, el primer pueblo libre de América Latina fue Haití en 1804. Entonces, lo que queremos señalar con esto, creo que me va a tocar pasarme a otra presentación que no tengo aquí no copié la presentación pero bueno, mientras que voy buscando la otra presentación, sigo señalando que nosotros lo que hicimos, o ayer lo que trabajamos, fue esos tres grandes, esto es de la primera clase, estos tres grandes hitos. El descubrimiento de América, que para mí no fue un descubrimiento, fue un encubrimiento. De hecho, para mí fue una invasión. Segundo, que el primer tratado de paz se hizo entre Bencos Biojó y el Reino de España, específicamente el rey Fernando II, por ahí en 1603. Tratado de paz, Bencos Biojó era quien comandaba o quien coordinaba a las personas de San Basilio de Palenque. Y se dio todo ese proceso de paz, y el proceso de paz se da porque los palenqueros lo que hacían era ir a Cartagena de Indias a asaltar a robar comida y hacer
acciones de incidencia militar, que a eso fue lo que se le llamó obra negra. En la literatura, la palabra obra negra aparece como la obra que hacían los negros cuando iban a los grandes almacenes en Cartagena, es que no tengo el nombre específico, a robar comida. O también cuando las mujeres de Palenque iban y se infiltraban en los esclavos de Cartagena y se devolvían con sus trenzas llenas de semillas. Eso está documentado en un libro y en un poema maravilloso de nuestro gran Eduardo Galeano. Todo esto para decir que hay como unos hitos, no voy a ponerla, déme un minuto para poner la presentación de manera que podamos revisar estos hitos, que me parece importante que tengamos como claro esta parte. Primera. Por favor, me confirman que se esté viendo la pantalla. ¿Sí? Vale. Entonces aquí voy a retomar una diapositiva nada más. Una diapositiva, que es esta diapositiva. Es esta diapositiva que me parece clave retomarla. Ya decíamos, en 1492 sucede lo que ya les dije, con un elemento muy importante, y es que la trata transatlántica se da no solamente por parte de los europeos, se da también por parte de reyes africanos. Y un dato clave que yo les, porque ustedes saben que habían luchas tribales en el siglo XV. En ese siglo, incluso el imperio de Etiopía, que es el imperio malí, existió casi que hasta principios del siglo XX. Pero quiero señalar una cosa, y es que los rehenes, los presos que tenían los imperios eran los que llevaban a las costas y ahí los comercializaban con los europeos, que fueron los que finalmente trajeron los europeos, los portugueses, los ingleses y los españoles, los belgas, que fueron los que trajeron esclavos y generaron la esclavización, trajeron hombres libres que fueron posteriormente esclavizados. Y lo de Etiopía es muy interesante porque yo no sé si ustedes saben, ayer le dejé esa tarea a los estudiantes, que el único país de África que no fue colonizado fue Etiopía. De hecho, hay una historia muy interesante, porque también de eso se trata esta clase, que nosotros vamos aprendiendo de cosas, porque a veces, como la historia normalmente la hacen los ricos, los blancos, los hombres y los europeos, entonces hay muchas cosas de la historia que uno no entiende. Hubo una invasión como de 5 años por allá antes y durante la Segunda Guerra Mundial por parte de los italianos, pero Etiopía fue el único país de África que no fue colonizado. Pero además otra historia que yo les contaba ayer es que la reina Isabel y todos los reyes de Europa, ante los únicos reyes que le hacen venia, es justamente, o en su momento, a los reyes de Etiopía. Porque recuerden que también hay una historia de que en Etiopía, el primer rey de Etiopía era el hijo heredero de Salomón, y este hijo heredero de Salomón, que no recuerdo el nombre, se fue a vivir, Salomón tuvo un romance con una princesa etíope, y de esa unión resultó un rey que le pidió a su padre llevarse el arca de la alianza a Etiopía. Entonces Etiopía tiene toda una historia, por eso Etiopía es de los pocos países ultracatólicos y cristianos de África. Pero bueno, perdónenme que me enredé ahí, pero es muy importante para indicar que hasta casi a finales del siglo XIX y principios del siglo XX todavía habían grandes imperios en África, y que esa trata transatlántica también corresponde a un tema, porque es que la esclavitud no es un problema de blancos y de negros. La esclavización y la trata transatlántica de esclavizados africanos, eso es una cosa particular, pero en la historia, lamentablemente, de la
de la humanidad ha habido todo tipo de esclavos. El otro tema que ya lo mencioné, el gran general Petión, Alexander Petión o Alejandro Petión, como le quieran llamar, hace un acuerdo con Bolívar. Recuerden ustedes la famosa Carta de Jamaica. Hace un acuerdo con Bolívar, porque recuerden que Bolívar en un momento determinado le tocó irse a refugiar, y lo que le dice Alejandro Petión es, bueno, yo le ayudo con municiones, con hombres, con tecnología de guerra, y también invito a los negros y a las negras de las Américas para que se unan a las luchas libertarias, pero a cambio está la libertad. Esa fue una de las grandes traiciones que nos hizo el famoso libertador Simón Bolívar, que también sé que muchos, ayer yo les decía, denme palo ahí en la plataforma. Si no están de acuerdo con algunas cosas que yo digo, no hay ningún problema, porque eso se trata de un diálogo intercultural. Pero claramente, en los primeros congresos que se dieron posterior a cuando se estaba configurando el reino, la Gran Colombia, después cuando se dividieron los tres países y quedó solamente Colombia, que primero fue Estados Unidos de Colombia, después fue la República de Colombia, permanentemente se incumplieron reiterativamente esos acuerdos. Por otro lado, también lo que ya les había dicho de 1603 con Benco Biojó, que también se conoce en la literatura como Domingo Biojó, porque ustedes saben que tiene la costumbre de ponerle nombres españoles a los esclavos. Y yo decía ayer, les comentaba que hay cosas que no cuadran, ¿no? Porque finalmente es en 1851, es decir, estamos hablando 30 o 40 años después de la abolición, después de la independencia del país, que se da en 1851 la abolición de la esclavitud. Yo les decía que hay dos hechos fundamentales. Antes de la abolición de la esclavitud se intentó hacer una ley que era la ley de partos, y era que solamente se le daba libertad a los que nacieran después de un tiempo. ¿Eso qué generó en Colombia? Pues que muchos esclavistas mandaran a sus esclavos para Ecuador y para Venezuela para que nacieran esclavos y siguieran siendo esclavizados. Y segundo, en 1852, un año después de la abolición de la esclavitud, aparece una cosa que se llama la ley de la vagancia. Si encontraban a un individuo o a una individua por allá caminando sin hacer nada, ley de la vagancia, eran llevados a la cárcel. ¿Quiénes estaban en la calle en 1852? Sobre el entendido que la abolición lo que implicó fue que los negros se fueran con una mano adelante, con otra mano atrás. O sea, sin nada. Eso fue muy distinto a lo que pasó con los negros en Estados Unidos, que se fueron con varios bueyes y con plata y con acres de tierra para trabajar. Aquí no, aquí váyase. Pero eso fue una jugadita, tan de moda la palabra por estos días, una jugadita para que los metieran a la cárcel y después fuera el esclavista y los liberara, entre comillas los liberara, y los pusiera a trabajar para pagar la fianza. Y claro, ahí se fueron sin liquidación. Exacto, no, de hecho a quien en 1851, a quien indemnizaron fue a los amos. Entonces, para que entendamos ese contexto, bien. Entonces, y bueno, el otro tema fue la reforma agraria del 36. Para nosotros, tanto comunidades negras como comunidades indígenas, es muy importante el territorio, y en 1936 fue la primera vez que hicimos un intento de reforma agraria. Un intento de reforma agraria, un intento de redistribución de la tierra, que nos hubiera ahorrado muchas guerras del siglo pasado que todavía tenemos hasta ese momento. Después llegamos a la Constitución del 91 y a la Ley 70, valga decir, vuelve y juega, los abogados que están aquí escuchándome en la clase me pueden dar palo, es de esas constituciones más neoliberales que puede haber, sin decir que tiene muchos elementos interesantes, pero es además que se articuló a todo el proceso de apertura económica impulsada por Gaviria, pero de todas maneras tiene elementos interesantes. Ahí también nosotros íbamos quedando por fuera, si no es por el artículo transitorio 55 de la Constitución, que le da origen a la Ley 70, que finalmente la hicimos nosotros, hayamos quedado por fuera. Había más presencia realmente en la legislación indígena en la Constitución del 91. Listo, dicho esto, compañeros, ahora sí
yo los quiero invitar, ya me voy a devolver, me toca devolverme a la segunda clase, hacia la segunda clase, pero Jairo, es para que podamos conversar, y si por ahí todavía está David, aunque David no estuvo en esa experiencia, pero sería chévere que la conociera y pudiéramos conversar sobre el tema de Jamundí. Y sobre el tema de Jamundí, ya te digo cuáles son los temas de conversa. La idea es un poco que nos cuentes cómo fue esa experiencia, en qué año fue, quiénes fueron los actores, qué papel jugaron cada uno de los actores, los resultados en términos de dificultades y de aciertos. Yo ahí voy a ir metiendo la cucharada porque, como tú sabes, yo también estuve en esa experiencia. Entonces tienes la palabra, Jairo. No, de hecho, te iba a decir que, que lo hicieras. Seguramente habrán cosas de las que se me escapen y me parece importante hacerlo. Pero no, pero antes de decir eso, para cerrar, digamos, esa explicación de los hitos que acabas de hacer, hay un elemento que quiero hacer, dejarlo ahí como reflexión, y es que hoy parte de las dificultades que tenemos, y yo lo digo en general, es el desconocimiento de la historia. La historia, no la que está necesariamente en los libros, que ya sabemos quién la contó, quién la escribió, sino también el otro lado de la historia, ¿sí? Y eso, porque además eso nos debe permitir no solamente conocer, sino también nos debe permitir construir otros elementos para que lo que estemos haciendo se haga, digamos, desde un lugar distinto. Es decir, cuando no hay información importante, pues necesariamente se va a seguir haciendo exactamente lo mismo. Y obviamente no va a permitir generar los cambios que realmente se necesitan. Es más, generar cambios, ¿sí? Me parece importante poder decir eso. Bueno, el segundo elemento que me estás hablando de la experiencia vivida de Jamundí, si no estoy mal, eso fue más o menos 2008, por ahí, ¿cierto? Se había tomado la decisión en ese momento de la construcción, si no estoy mal, de 6 cárceles en el país, 6, 7 cárceles en el país de alta seguridad, ¿sí? Y uno de esos espacios o lugares para la construcción de la cárcel, de una de esas cárceles, fue Jamundí, ¿cierto? La entidad, digamos, al frente de esa construcción en su momento se llamaba, hasta hace unos años atrás, FONADE, ¿cierto? Que era la entidad, digamos, encargada de todo ese ejercicio. Pero antes de, digamos, empezar ellos a hacer el ejercicio de construcción, recogiendo, digamos, todo ese proceso, el ministerio en su momento había certificado, que ese es el primer problema, la primera dificultad, que alrededor del espacio establecido para la construcción de la cárcel no existían comunidades cerca. Y es chistoso por dos cosas planteadas. La primera es que el territorio como tal no es solamente el espacio establecido donde está la casa y el andén, ¿sí? El territorio como tal, conceptuado, y el espacio es mucho más amplio. Entonces es muy chistoso que se haya certificado que no haya comunidades negras cuando más o menos alrededor de 100 metros del espacio donde está construyendo las casas, perdón, digamos la cárcel, pues empezaba el tema, digamos, de las viviendas, digamos, de los habitantes de ese sector. Pero aún más, que es más complejo el asunto, que se haya entrado a certificar, que no se hayan dado cuenta que eso pertenecía a 2 consejos comunitarios o a un consejo comunitario específicamente, y por rebote, aunque no es el término adecuado para utilizar, entra un segundo consejo comunitario que está, digamos, como en el círculo
territorial de afectación, digamos, de la cárcel. Y afectación no solamente en términos ambientales, ¿sí?, sino en términos sociales y culturales, por lo que implicaba posteriormente, digamos, el funcionamiento de la cárcel, dado que para poder llegar a la cárcel había que pasar por todo el espacio donde vive la gente. Entonces ahí ya había un segundo elemento, digamos, de conflicto que dio, digamos, en un ejercicio, digamos, desde nuestra organización, de poder apoyar, de poder organizar con las comunidades de los dos consejos comunitarios la exigencia para que se hiciera el ejercicio de consulta previa. Eso fue de discusiones largas, ¿sí? Porque más allá, digamos, del ejercicio de consulta previa, lo que estaba de fondo era el desconocimiento de la misma comunidad, ¿sí? Desconocimiento de las comunidades en su cultura, pero también el de asumir que no iba a haber ninguna afectación ni social, ni cultural, ni ambiental para las comunidades. Y si ustedes saben, o si todos conocemos, todo lo que se mueve alrededor de las cárceles, toda la dinámica que se mueve alrededor de las cárceles. Y la dinámica no es solamente la dinámica de las colas largas para hacerlas, de la gente que va a ir a hacer la visita a sus seres queridos que tienen allá, sino todas las dinámicas que conocemos, por un lado de prostitución, de venta de estupefacientes, o sea, dinámicas delictivas que de manera directa o indirecta iban a afectar y a cambiar la vida de esas comunidades. Entonces, después de una larga pelea para que se aceptara y se reconociera, sobre todo, de que sí hay comunidades y que se iban a posibles afectaciones, se empieza, digamos, el ejercicio de negociación de consulta previa. Y superado ese momento, entra otro conflicto. Y ese otro conflicto era de cómo iba a ser el desarrollo de la consulta previa. Ponernos de acuerdo, o más que ponernos de acuerdo, de que aceptaran, como Miller lo decía, el profe Miller lo decía ahora, que no era un tema simplemente de que se aceptara que había comunidades negras allí, sino que se acepte, como está hoy en todo el tema reglamentado, etcétera, etcétera, que el tema de consulta previa no es un ejercicio de reunión y venga que lo estamos reconociendo, sino un proceso, ¿sí? O sea, que eso fue el segundo elemento de discusión y de concertación. No es que venga, eso requiere que haya un proceso que implique, por un lado, el tema de organización de la comunidad, pero que implique también que la comunidad sea consciente del nivel de afectación, y no solamente la comunidad, sino también, digamos, otro de los actores pudieran reconocer que efectivamente sí iba a haber un cambio sustancial para esas comunidades. Y al haber un cambio sustancial, había que hacer dos ejercicios. El de visualizar, digamos, las posibles afectaciones, y tras de esas posibles afectaciones había que hacer un ejercicio en los que se pudiera de prevención, es decir, que no se afectara en algunos de los elementos, pero también en muchos de ellos el tema de mitigación, que eso ya dio posteriormente también a otra discusión para que se pudiera aceptar, a partir del proceso llevado, las posibles afectaciones a nivel cultural, económico, social y ambiental que estaba generando y que iba a terminar de generar la estructura que se estaba haciendo allí, pero también la dinámica que iba a generar para el territorio. Eso dio que, digamos, desde nuestra organización también se le diera, y eso hay que decirlo de manera orgullosa, también plantear una forma de hacer la consulta, ¿sí? Una forma, que eso no quiere decir que eso sea la manera, como lo decía al principio, como receta,
pero era puesta en escena en ese momento una forma distinta a las otras consultas que, como se habían hecho en ese momento, era una forma para decir, vea, esta forma se puede hacer, se puede tener en cuenta para construir, para seguir construyendo esos ejercicios de consulta que obviamente, como lo sabemos, se han venido haciendo en el país. No es la única, pero era una forma, y ahí entran no solamente los elementos normativos, etcétera, etcétera, sino también metodológicos y pedagógicos, ¿sí? Que yo sí pienso que el tema de pedagogía como tal hay que meterlo en el ejercicio intercultural, ¿sí? El ejercicio intercultural, que es lo que plantea en el conocimiento de los distintos mundos la consulta previa, ¿sí? O sea, la interculturalidad es eso, es conocer esos mundos y ponerlos a hablar para que haya un entendimiento, y no solamente el entendimiento por entender, sino por construir, ¿sí? El entendimiento por construir. Entonces, digamos, ese ejercicio dejó varias cosas interesantes allí. Uno, 2 consejos comunitarios muy fortalecidos, organizados y fortalecidos, y además con una posibilidad, no, con un elemento de análisis amplio de su realidad, mucho más amplio de su realidad, ¿cierto? Pero también un ejercicio, digamos, en ese aprendizaje que hicieron, también como de proyectarse, ¿sí? De proyectar, digamos, el territorio a largo tiempo, ¿cierto? Y digamos, además de los otros elementos aprendidos de formación desde lo organizativo, etcétera, etcétera, también una carta de navegación para seguir resistiendo, ¿sí? Para seguir resistiendo en el territorio, no solamente ante ese actor que era FONADE en representación, digamos, del Estado, sino cualquier otra entidad que quisiera pisar el territorio para afectar o construir o realizar o desarrollar cualquier proyecto en el territorio sin tener en cuenta, digamos, a las mismas comunidades. En representación, obviamente, de las personas que representan los consejos comunitarios, que como tal solamente son representación de, digamos, de un territorio, y en su línea, como le decía David ahora, pues como representantes, todas las discusiones que se den en construcción tienen que llevarlas a territorio en últimas, porque además son los que toman decisiones primarias, deben ser las organizaciones de base, la misma comunidad, etcétera, etcétera, y eso implica ponernos al tanto de lo que se está discutiendo, digamos, en ese mismo ejercicio, para que pueda tomar mucho más fuerza las decisiones a la hora, digamos, de eso. Como hasta ahí, no sé si de pronto, Miguel. Sí, no, yo realmente no tendría más que agregarle. Creo que has hecho un resumen excelente, porque además conectas tres cosas que me parecen claves. La primera es el tema de los reconocimientos de los derechos de las comunidades étnicas. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque tú arrancas con una cosa que me parece contundente, que es el tema de que ahí estamos. Yo no sé si tú recuerdas que en el 2008, 2009, la discusión con ellos es como así. Entonces, tiene que ser pues que construyan la cárcel encima de las casas de la gente, pues, para que se pueda dar consulta previa. No, sí, están en el territorio. Lo segundo es el tema normativo, que no es la normatividad por la normatividad, que es un proceso social. Y el tercer elemento fue el que planteaste ahora, que me parece muy importante, de todo lo que significó el fortalecimiento de esa organización. Hasta hace unas 3 semanas me estuve reuniendo con Clarita, que es una de las del Consejo Comunitario de Bocas del Palo. Están fortalecidas, es un grupo de mujeres que está trabajando maravilloso con niños. Y quisiera cerrar esta conversación porque quiero comentar lo de Mandé, porque quisiera escuchar la opinión de Jairo Castro y de David Largacha sobre el tema Mandé, porque recoge mucho. Es como si nos hubiéramos puesto de acuerdo para hacer este conversatorio. Recoge mucho lo que ustedes plantearon. Pero antes, quiero hacer este pequeño break con lo siguiente. Sí me la compartió, ¿cierto? Pero no nos vamos a demorar mucho, solamente para que escuchen este pedacito que me parece clave. Contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así.
¿Ah, sí? Dice. Y muy importante una cosa que va a mencionar yo ahí. En los años 1600. No, y eso me parece clave, el tema que Joe plantea, el tema de los años 1600, porque justamente se conecta con lo que les estaba diciendo de Ben Colbiojó. Entonces, y vos arrancaste el relato con una cosa muy interesante, más allá de un trámite burocrático institucional, desde un reconocimiento que ahorita se llama procedencia y determinación. Vale, entonces si me permiten, porque se nos está acabando el tiempo, yo quisiera hacer brevemente la presentación del caso Mandé. Listo. Que lo voy a hacer en 3 minutos, para dar la palabra a ustedes, también 3 o 4 minutos a cada uno, para que me den su opinión. Voy a tratar de ser muy breve, pero es muy clave este caso. Voy a volver a... Porque además, esta es la tarea de los estudiantes, ¿no? De una vez, los que me están escuchando, recuerden que me tienen que hacer esta tareita. A ver, primero, compartir. Me tienen que hacer esta tarea, vamos a ver si allí nos va a quedar. Perdón, discúlpenme de tener presentación, me equivoqué de presentación, pero ya pongo la que es. Ya pongo la que es, compartir presentación y me confirman si está presentando. Sí está presentando, ¿verdad? Muy bien, gracias. El caso Mandé es un caso emblemático por varias razones. Primero, voy a leer aquí y voy a leer de otra parte para que se me facilite los tiempos. En el Bajo Atrato, en el límite de Antioquia y Chocó, lo que estaba preguntando ahora David, entre los municipios de Murindó y Carmen del Darién se encuentra el cerro Aicatuma, Careperro, que también le llamamos. Para las comunidades en Vera, este es un sitio sagrado. Para el Estado y la empresa Muriel Mining Corporation, el lugar resulta muy atractiva, pues se trata de territorios donde se encuentran grandes yacimientos de cobre, oro, molibdeno y otros metales. Este molibdeno es el que, recuerden que es entre otros los metales que nos sirven para toda esta tecnología barata que utilizamos para muchos de nuestros electrodomésticos, de los cuales muchísimos no necesitamos. Perdonen que haya hecho ahí no, ¿y por qué no aparece aquí el platino? No sé, pero yo no creo que allá sea tan importante el platino, sobre todo el oro sí. El oro sí. Muy bien. Hay varios elementos allí para que ustedes tengan, y quisiera conocer el planteamiento de ustedes. Lo primero es que en el año, exactamente en el 2005, perdón, me voy más para atrásito. En abril del 2004, la empresa y el ministerio presentaron la propuesta de hacer todo el proceso de exploración en 2004. Ojo con esto, en el 2005 el gobernador de Antioquia suscribió un contrato para exploración y explotación de 16,000 hectáreas por 30 años, prorrogables a otros 30 años. Hágame el favor. Miren la belleza. No, ¿estás presentando la diapositiva? No, la estoy leyendo. Bueno. El segundo tema, en marzo del 2007 se realizaron, escúchenme bien estudiantes, escúchenme bien David y Jairo, 6 reuniones con las comunidades indígenas y afrocolombianas de la región. Fueron invitadas organizaciones y personas que no representaban legítimamente a las comunidades afrocolombianas indígenas y que no estaban siendo afectadas por el proyecto. Hágame el bendito favor. En abril del 2009, el Tribunal Superior de Bogotá, entonces las comunidades metieron una tutela. Y adivinen qué sucedió. En abril del 2009,
el Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela y la tutela pasó a la Corte Constitucional. ¿Qué definió la Corte Constitucional para no darles más vueltas a esto? La Corte Constitucional lo que dijo es simple. Primero, no se puede hacer un proceso de, ¿cómo se llama eso?, de exploración y mucho menos de explotación sin el permiso de las comunidades. Segundo, dio por lo que había dicho el Tribunal de Bogotá, lo echó para atrás y planteó una tutela, perdón, planteó una sentencia que está contenida. La sentencia es la T-767 del 2009. El caso, en abril escúchenme bien este otro elemento, en abril del 2019, sí, perdón, en abril del 2010, el ministerio y la empresa solicitaron a la Corte anular la sentencia. Óigase bien, hasta ahora la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre estas solicitudes de nulidad y la sentencia T-69 del 2009 está vigente. Dos elementos ahí, antes de darle la palabra a ustedes. Lo importante de la normatividad, por Dios. Es decir, y lo importante que en medio de toda la politización y toda la politiquería que ahorita hay en la Corte Constitucional, en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo de Estado, en todas las altas cortes, y ni hablar pues de todos esos escándalos que hay del cartel de la toga y demás. Sin embargo, para esa época, para la primera década de este siglo, fue muy importante la Corte Constitucional con esa sentencia que permitió proteger a estas personas. Es que imagínense que iban a hacer 60 años de explotación. La gobernación de Antioquia, sin más, 30 años y otros 30 años se iba a prorrogar. O sea, en ese momentico habían arrasado con todas esas comunidades. Este es el tercer segmento y esta es la tarea que tienen los estudiantes, revisar. Vamos a poner en la plataforma este caso con más detalle, ustedes lo que van a hacer y les vamos a poner unas preguntas orientadoras. Entonces, compañeros, tienen la palabra. Ese caso que estás diciendo es muy parecido al de Huituango, el de Antioquia. O sea, no se hizo tampoco consulta, ¿sí? Y hay toda una afectación por el tema de la construcción, además de lo que se plantea del el poco de muertos que hay debajo de esas construcciones para poder hacer eso, etcétera, 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 etcétera. Y hay muchas más historias en el país que develan, digamos, lo que plantea Miguel aquí. Pero ahí yo digo una cosa. Primero, en algunos casos no es solamente el desconocimiento, ¿cierto?, de la ley o la normatividad. En otros casos funciona es que conocen la normatividad, pero impera la misma forma de pensar de que todo se soluciona a través del recurso. Y entonces, ¿cómo vamos a llegar allá? Y entonces ahí es donde entran a aparecer los famosos delegados o representantes de la comunidad que no representan a nadie, y con ellos entran a trazar acuerdos, y hay muchos casos en el país para que se pueda desarrollar, digamos, muchas de las cosas que hay. Entonces, me parece muy interesante, y ahí retomo una cosa y es que vos conocés más que yo, David, el asunto. Ahorita se va a hacer toda la divulgación de los lineamientos, por ejemplo, ¿cierto? ¿Eso es convenio o es contrato? El contrato que se va a empezar a implementar, que básicamente plantea todo el tema de difusión, ¿sí? Del tema de atención diferencial. Exactamente, el tema de atención diferencial en salud, ¿sí? En ese sentido, y esa difusión no es solamente para que las comunidades la conozcan, es para aquellos otros actores que tienen intereses económicos digamos, en los territorios, para que se den cuenta que necesariamente para poder entrar a hacer lo que quieran hacer en los territorios, tienen que hacer el tema de consulta, ¿sí? Entonces, planteo, digamos, ese ejemplo
digamos, a través de esos, de la implementación de ese proyecto, porque realmente eso es lo que se debería estar haciendo y seguir haciendo, digamos, para que las comunidades estén bien informadas, ¿cierto? Porque sin información no se puede hacer resistencia, o si se hace resistencia, eh, se hace sobre bases que no son sólidas, o no es información sólida. Y entonces rápidamente se va a caer, digamos, el ejercicio de resistencia. Entonces sí creo que es importante plantear eso, que digamos de alguna manera me queda presente con el ejemplo que estás planteando sobre el tema de Mande. Y planteo eso, digamos, como esa reflexión. David. Bueno, primero gracias al profe Miller por este caso. La verdad no lo había escuchado. Mal haría de pronto en referirme así de manera a priori. Tendría que estudiarlo más a fondo, diría yo. Pero sí me pareció algo curioso. El hecho es claro, aquí no hubo una consulta, aquí hubo fue unas reuniones con unas personas que consideraron en su momento, llamemos los líderes, de espalda a la verdadera comunidad, y llegamos a unos acuerdos. Esto lo podemos, quien dice, elevar y dejar ante las autoridades y decir que esto tiene una legalidad. Quisiera pensar que eso fue lo que pasó allá. Pero lo que más me llamó la atención es lo que usted decía, profe, que el ministerio, cuando usted dice el ministerio, se refiere al Ministerio del Interior, ¿cierto? Y otra organización que son los conocedores, que son los rectores en la materia, que son los peritos, solicitan anular la sentencia donde pues los magistrados consideraron que efectivamente no hubo una consulta, no hubo un ejercicio genuino con las comunidades. Ellos le dan como quien dice, el aval a las comunidades de que tenían razón, pero entonces la misma institucionalidad se pone en contra de lo que los jueces ya definieron y que es claro, ¿no? Habría que estudiar a fondo y ahí sí me gustaría conocer, profe, las líneas, buenas tardes, las preguntas orientadoras que nos va a dar. Voy a ahondar en el tema porque me parece un caso bastante particular. Vale, David, es que fíjate que cómo se conecta, como si no me puse de acuerdo, cómo se conecta, porque la vez pasada no, cuando tú hiciste la presentación, hiciste la primera intervención, un elemento que se detectó fue que los representantes de la comunidad van a unas reuniones. Nosotros tenemos muchos casos en donde algunos líderes incluso hasta negocian la consulta previa, les pagan para que simplemente hagan el proceso de protocolización. Entonces, no, claro, voy a hacerles llegar, ya le mandé a Jairo ese y otros materiales, que es muy importante que ustedes tengan, porque ustedes también van a terminar siendo gestores. De hecho, yo a Jairo lo voy a invitar formalmente, y a ti voy a mandar una carta a Maritza de la Universidad del Valle para un evento que tenemos de consulta previa a finales de este mes, porque es muy importante esa conversación entre líderes académicos e instituciones. Me gustaría incluso leer de manera, ¿cómo se dice? Literal, la primera conclusión que ordena la Corte. La Corte Constitucional, a través de la sentencia T69 del 2009, la Corte Constitucional de Colombia ordenó suspender el proyecto e hizo las siguientes consideraciones. Solamente voy a leer la primera. Declaró que para proyectos a gran escala o planes de desarrollo con profundos impactos en territorios indígenas o afrocolombianos, no basta la consulta previa, sino que es necesario obtener también el consentimiento libre e informado. Esto me parece a mí, mis queridos amigos, y sobre todo a los estudiantes, a los abogados, esto es contundente, porque, bueno, volviendo al ejemplo con el que arranqué, la clase de ayer y con la que arranqué la clase de hoy, van a poner una antena en mi casa. Y yo digo que no. Bueno, igual la vamos a poner porque eso es de interés de la nación, entonces la vamos a poner. No, señor. El otro elemento es consentimiento informado. Entonces, de todas maneras, muchísimas gracias a David Largacha, a Jairo Castro. Realmente este conversatorio ha sido muy chévere. Quisiera invitarlos nuevamente. Es probable que en otros módulos me toque trabajar otros temas. De hecho, está pendiente todo lo que ha hablado Jairo del procedimiento, que es muy importante, porque en el procedimiento también están
como dice el dicho, en los detalles está el demonio, el diablo está en los detalles. Entonces, los quisiera invitar para que me pudieran acompañar en otra sección del diplomado. Muchísimas gracias por participar, muchas gracias a los estudiantes. La actividad es la siguiente: van a leer detenidamente el caso y aquí les voy a poner las preguntas que van a seguir en el caso. Perdón, acá no la tengo. Es que se me volvió todo esto una... Ah, sí, aquí están las preguntas orientadoras, perdón. ¿Cuáles actores participan? ¿Qué papel juega la Corte Constitucional? Y el desenlace del proceso. El desenlace del proceso. Muy bien, compañeros, muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura, en este viaje al que he invitado a los estudiantes y que ustedes también se metieron como compañeros de viaje. Muchas gracias. No, gracias, profe, gracias por la invitación. Espero que la conversadita haya servido para hacer aportes. Y no, estamos en la disposición cuando creas que sea conveniente. Desde lo poquito, mucho que entendemos y que sabemos, pues estamos en la disposición para aportar. Vale, muchísimas gracias. Estudiantes, hasta luego, que estudien mucho y en la próxima clase, que repito, va a ser nos vamos a concentrar en el tema de comunidades negras, así como hemos trabajado con David y con Jairo, vamos a trabajar con Diana el tema de comunidades indígenas. Que estén muy bien y que sean felices.